¿Alguna vez entraste en una habitación y olvidaste por completo lo que ibas a hacer? Tal vez te pasó esta mañana, o tal vez te está ocurriendo cada vez con más frecuencia. No estás solo. Y aunque muchos digan que es normal con la edad, hay verdades sobre la pérdida de memoria después de los 60 que casi nadie se atreve a contar. A medida que los años avanzan, la memoria, ese archivo invisible donde guardamos desde el sabor del café de la infancia hasta el nombre del vecino nuevo, comienza a jugar pequeñas trampas. Pero, ¿y si te dijera que no todas estas trampas son inevitables? Que hay causas ocultas, hábitos silenciosos y decisiones diarias que están moldeando tu mente sin que te des cuenta. Muchos adultos mayores conviven en silencio con el miedo de estar perdiendo su capacidad de recordar. Se sienten inseguros al contar una historia, se frustran cuando no encuentran la palabra justa o se preocupan al dejar las llaves en lugares insólitos. Pero pocos hablan de eso, y menos aún buscan entender por qué sucede realmente. Lo que nadie te cuenta es que la pérdida de memoria no siempre es una consecuencia directa del envejecimiento. En muchos casos está relacionada con el estilo de vida, el estado emocional, la alimentación, la calidad del sueño e incluso con ciertos medicamentos que consumimos sin saber sus efectos en el cerebro. Detrás de cada olvido puede haber una señal, una causa real, algo que sí se puede cambiar. En barrios tranquilos y plazas llenas de vida, miles de personas mayores caminan con dudas escondidas. ¿Será que estoy empezando con algo más grave? ¿Y si esto va a peor? Porque no se trata solo de recordar fechas o nombres. Se trata de mantener la independencia, la confianza, la autoestima. La memoria es mucho más que datos. Es nuestra historia, nuestras conexiones, nuestra identidad. Y cuando esa memoria empieza a fallar, también lo hace un pedacito de quienes somos. ¿Sabías que el cerebro sigue creando nuevas conexiones incluso después de los 60, 70 o 80 años? Que no se apaga como muchos creen, sino que responde al uso, al estímulo, al cuidado diario. Esa es una de las verdades más poderosas que rara vez se mencionan. Porque si supieras que puedes entrenar tu memoria como un músculo, ¿no lo harías? Mientras algunos se resignan al olvido, otros están descubriendo herramientas, rutinas y secretos simples que están ayudando a mantener la mente despierta, curiosa, activa. Y no estamos hablando de remedios mágicos ni de fórmulas complicadas. Estamos hablando de cosas reales, aplicables, cotidianas, que pueden transformar tu día a día. En este video vamos a recorrer historias, descubrir lo que realmente pasa en tu cerebro después de los 60 y sobre todo te vamos a mostrar lo que sí puedes hacer desde hoy para cuidar tu memoria, proteger tu bienestar y sentirte más seguro al enfrentar esos pequeños olvidos que a veces asustan. Pero antes, necesitas saber algo muy importante. Antes de seguir con estas verdades que casi nadie comparte, me encantaría saber algo de ti. ¿Has notado cambios en tu memoria últimamente? ¿Qué tipo de cosas sueles olvidar? ¿Te preocupa o simplemente lo tomas con humor? Déjame tu experiencia en los comentarios. Leer lo que tú vives nos ayuda a todos a sentirnos acompañados, comprendidos y menos solos. Aquí somos una comunidad que se escucha y se apoya. Y si este tema te toca el corazón, porque te ha pasado a ti o a alguien que quieres, dale un me gusta al video. Eso nos ayuda muchísimo a que más personas como tú puedan acceder a esta información valiosa. Y claro, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos, donde seguiremos hablando con claridad, respeto y cariño sobre salud, bienestar y vida después de los 60. Ahora sí, vamos a descubrir la primera gran verdad sobre la memoria que muchos ocultan.
Era una mañana luminosa, de esas en las que el sol calienta suavemente la piel y el bullicio de la feria de barrio se mezcla con aromas de frutas maduras, pan recién horneado y risas de gente que se saluda entre puestos. Marta, de 67 años, caminaba entre las verduras frescas buscando los tomates que más le gustaban para su ensalada. Con su bolso colgado del hombro, se detuvo en un puesto a probar unas cerezas dulces que la transportaron de golpe a los veranos de su infancia. Habló un poco con la vendedora, comparó precios, se distrajo con una vecina y cuando volvió en sí, algo la paralizó. No encontraba su bolsa de compras. Miró a un lado, luego al otro. Buscó con la mirada en el suelo, entre los pies de otras personas. La ansiedad empezó a trepar por su estómago como una planta enredadera. ¿Dónde la había dejado? ¿La tendría en la otra mano? No. ¿La dejó en el puesto anterior? Tampoco. Y lo peor fue que, durante unos segundos, no solo no recordaba dónde había puesto la bolsa, tampoco lograba recordar si realmente la había traído con ella. Ese instante, tan cotidiano y aparentemente simple, fue un pequeño terremoto para Marta, porque no era la primera vez que le pasaba algo así. En las últimas semanas había olvidado 2 veces el gas prendido, se había confundido con los horarios de la peluquería y había llamado a su nieta por el nombre de su hija. Al principio lo tomó con humor, diciendo cosas de la edad, pero ahora ese olvido en la feria le dejó una sensación distinta, más profunda, más inquietante. Lo que muchos no entienden es que el miedo a olvidar va más allá del simple hecho de no recordar. Es un golpe a la confianza, a la seguridad en uno mismo, a la capacidad de moverse por el mundo con autonomía. Marta caminó de vuelta a casa con el corazón apretado, pensando si debía contarle a alguien o si era mejor seguir disimulando. Porque aunque la pérdida de memoria leve es algo común a cierta edad, cuando se convierte en un patrón repetido, empieza a generar una sombra de duda que puede ensombrecer toda la vida cotidiana. En ese mismo barrio, en otra calle, don Ramiro, de 72 años, leía el diario con su café de la mañana. Había leído la misma página 3 veces sin poder concentrarse. Su cabeza estaba en otra parte, en una conversación que tuvo días atrás y de la que no podía recordar el contenido. Sabía que fue importante, pero ¿qué se había dicho? ¿Qué había prometido? La duda lo invadía. Y así como Marta sintió miedo en la feria, él lo sentía en su propio comedor, en la tranquilidad de su hogar. Lo que une estas historias no es solo el olvido, sino el silencio que las rodea. Porque muchas personas mayores no hablan de esto. Tienen miedo de ser juzgadas, de parecer menos capaces, de que los demás empiecen a tratarlas como si fueran frágiles. Por eso, el primer gran paso es nombrar lo que pasa. Reconocer que olvidar cosas pequeñas puede ser parte de la vida, sí, pero también puede ser un llamado de atención, y que ese llamado no es para asustarse, sino para despertar. La mente humana es increíblemente compleja y la memoria no funciona como un simple archivo de computadora. Está viva, conectada a nuestras emociones, hábitos, al descanso, al movimiento del cuerpo. Y sí, también al paso del tiempo. Pero decir que olvidar algo es normal, solo porque uno ha cumplido años, es una forma de invisibilizar señales que podrían ayudarnos a mejorar. Marta, después de ese día en la feria, decidió empezar a anotar sus tareas. No por miedo, sino por precaución. Empezó a leer sobre cómo funciona la memoria, se unió a un pequeño grupo de estimulación cognitiva en su centro de salud y notó algo sorprendente. Cuanto más hablaba del tema, más comprendía lo que pasaba dentro de sí misma. Y esa comprensión le trajo alivio, porque cuando uno entiende, deja de sentir que está fallando. Empieza a ver que puede hacer algo al respecto, y eso es lo que queremos compartir contigo en este video. No es solo un tema de olvido, es un tema de poder. Poder entender tu mente, tus señales, tus ritmos. No estás solo ni sola, y lo que viviste o estás viviendo
puede ser también el primer paso para una nueva etapa de mayor conciencia y cuidado. Al final de este primer capítulo, me encantaría saber si alguna vez te ha pasado algo parecido a lo de Marta. ¿Olvidaste algo en público que te hizo sentir inseguro? ¿Te diste cuenta de que estabas olvidando más de lo habitual? Cuéntame en los comentarios usando frases como «a mí también me pasó» o «me sentí igual que Marta». Leer tus palabras puede ayudar a muchas otras personas a sentirse comprendidas y menos solas. A medida que Marta comenzaba a anotar sus tareas en una libreta pequeña que guardaba en el bolso, algo dentro de ella se empezó a transformar. Ya no era solo una cuestión de olvidar o no olvidar. Empezó a preguntarse si, en realidad, esos olvidos eran tan graves como pensaba, o si muchas veces no se trataba de una falla de memoria, sino simplemente de una distracción, de una mente sobrecargada. Una mente que, aunque ya no corre como cuando tenía 20 años, sigue funcionando con una lógica sorprendente. Durante una conversación con su médico de cabecera, Marta descubrió algo que la dejó intrigada. «No todo lo que olvidamos es por la edad», le dijo él con una voz tranquila. «Muchas veces lo que pasa es que no estamos prestando atención. Vivimos en piloto automático, pensando en 1000 cosas al mismo tiempo. Eso le pasa a los jóvenes, a los adultos y también a los mayores». Esa frase la acompañó durante varios días, como si le hiciera eco en el pensamiento. Empezó a observar sus rutinas. Se dio cuenta de que muchas veces, mientras preparaba el desayuno, su mente ya estaba pensando en lo que tenía que hacer después. Mientras hablaba por teléfono con su hija, estaba al mismo tiempo organizando la mesa, revisando si había dejado la llave en la puerta, chequeando el horno. Y ahí comprendió que su atención estaba dividida, no enfocada. ¿Cómo iba a recordar con claridad algo a lo que nunca le dio su atención completa? Lo mismo le pasaba a Ramiro. Después de su episodio con el diario, decidió probar algo nuevo. Cada vez que hacía algo, lo hacía con intención. Si guardaba las llaves, decía en voz alta, «Estoy dejando las llaves en el cajón de la cocina». Si tenía una conversación importante, trataba de mirar a los ojos y tomar una respiración profunda antes de hablar. Y esa simple práctica, que podría parecer ridícula, empezó a devolverle la confianza. Este tipo de estrategias forman parte de lo que los expertos llaman atención plena o presencia consciente, algo que ha sido ampliamente estudiado en contextos muy distintos, desde empresas tecnológicas hasta centros de meditación. Pero lo que poca gente menciona es que esto también puede aplicarse de forma sencilla y poderosa en la vida de los mayores. Porque muchas veces el verdadero problema no es que nuestra memoria falle, sino que nunca llegamos a codificar bien la información para poder recuperarla después. Y aquí hay algo más que no suele decirse en voz alta. Vivimos en una cultura que glorifica la velocidad, la multitarea, el estar siempre ocupado. Y eso también nos afecta cuando envejecemos. Porque incluso al jubilarse, muchas personas siguen con la mente llena de pendientes, de preocupaciones, de pensamientos que van y vienen como olas en la playa. Esa marea mental no permite que lo importante se fije, y cuando no se fija, no se recuerda. A Marta le sorprendió descubrir que, al hacer una sola cosa a la vez, su día tenía más sentido. Empezó a escribir sus pensamientos por la mañana, como si estuviera limpiando una ventana empañada. Leía en voz alta cuando quería recordar una información. Escuchaba música mientras cocinaba, no noticias. Comenzó a elegir en qué poner su foco. Y, para su sorpresa, notó que olvidaba menos. No porque su cerebro hubiera rejuvenecido, sino porque su atención estaba mejor dirigida. Esta diferencia entre memoria y distracción es más importante de lo que parece, porque muchas personas, al sentir que están olvidando cosas, se llenan de miedo, de inseguridad, y eso las lleva a dejar de intentar, a no leer, a no salir, a no hablar.
pero cuando entienden que prestar atención ya es parte de recordar, se abre una nueva puerta, una que no está cerrada por la edad, sino por el hábito. Y esa puerta se puede abrir hoy. No hace falta hacer cosas complicadas ni ejercicios difíciles. Basta con empezar a observar. ¿Dónde pongo mi mente mientras hago esto? ¿Estoy realmente aquí o estoy en otra parte? Esa pregunta sola puede transformar el día. Mientras Marta y Ramiro seguían experimentando con estas pequeñas prácticas, algo hermoso comenzó a surgir. Hablaban más entre ellos sobre lo que les pasaba. Intercambiaban anécdotas, se reían de sus despistes, compartían técnicas. Y ese compartir fue en sí mismo otra forma de fijar recuerdos, de alimentar su memoria con afecto, con sentido. Ahora, me encantaría saber de ti. ¿Crees que tus olvidos son más bien por distracción que por pérdida de memoria? ¿Te identificas con eso de estar en piloto automático? Cuéntamelo en los comentarios usando frases como «Yo también vivo con la cabeza en mil cosas» o «Voy a probar a enfocarme más». Tu experiencia puede ayudar a otros a ver que no están solos en esto, y entre todos podemos construir una red de apoyo y conciencia. Marta empezaba a sentirse más tranquila con sus nuevas estrategias. Y notar, prestar atención, hacer una sola cosa a la vez. Poco a poco, todo eso le devolvía algo que creía perdido: el control. Pero en una reunión familiar, mientras contaba que había dejado hervir el agua hasta que se evaporó, alguien se rió y dijo: «Ay, Marta, es la edad, ya sabes cómo es esto». Esa frase, dicha en tono de broma, se le clavó como una espina. Porque detrás de esa risa había algo más profundo, algo que se repite como un eco en la sociedad, que al envejecer, todo se vuelve olvido, torpeza o lentitud. ¿Cuántas veces has escuchado eso? Es la edad, como si con los años viniera inevitablemente la pérdida de capacidades, como si no quedara otra opción que resignarse. Es un mito que se ha instalado tan fuerte que muchas personas mayores lo terminan creyendo. No cuestionan si realmente se trata de un deterioro real o si es simplemente una acumulación de estrés, malos hábitos o incluso comentarios constantes que minan la confianza. Cuando a alguien le repiten que ya no está en edad para o que es normal que se le olviden las cosas, lo que están haciendo no es consolar, sino limitar. Están construyendo una jaula invisible en la que se espera que la persona mayor se quede quieta, se calle y acepte. Y esa jaula es peligrosa porque impide el crecimiento, la curiosidad, las ganas de aprender y adaptarse. Ramiro se topó con esa jaula un día que decidió inscribirse en un curso de informática en el centro comunitario. Al comentarlo en su grupo de amigos, uno de ellos le dijo: «¿Y para qué quieres eso a esta altura?». Ramiro respondió con otra pregunta: «¿Y por qué no?». Lo cierto es que, a medida que la edad avanza, lo que más necesitamos no es que nos digan qué no podemos hacer, sino que nos recuerden lo que aún somos capaces de lograr. El cerebro, como cualquier músculo, necesita ejercicio, desafío, emoción, y eso no tiene fecha de caducidad. La neuroplasticidad, esa capacidad del cerebro para adaptarse y crear nuevas conexiones, no desaparece con los años. Solo cambia, necesita otros tiempos, otras formas, pero sigue ahí. Y es esa posibilidad de cambio la que derriba el mito. Entonces, la próxima vez que alguien diga «es la edad», puedes preguntarte: ¿es realmente la edad o es la falta de estímulo? ¿Es el paso del tiempo o es que he dejado de hacer cosas nuevas? ¿Es el cuerpo que envejece o es el entorno que me trata como si ya no tuviera nada para aportar? Cuéntame en los comentarios si alguna vez te dijeron esa frase. ¿Cómo te hizo sentir? ¿Crees que te ha limitado? Escribe algo como «me cansé de que digan que es la edad» o «aún tengo mucho por hacer». Tu voz vale y compartirla puede ser un acto de libertad para ti y para otros. Cuando Marta decidió investigar más a fondo sobre lo que pasa realmente en el cerebro con el paso de los años, se sorprendió. Descubrió que la memoria no es una sola cosa, sino una red compleja de procesos que trabajan juntos para formar,
guardar y recuperar recuerdos. Y lo más interesante es que cada tipo de memoria envejece de forma distinta. La memoria episódica, esa que guarda momentos personales, tiende a debilitarse. Por eso se nos pueden escapar detalles de lo que hicimos el lunes pasado. Pero la memoria semántica, que contiene el conocimiento general, como el significado de las palabras o las capitales del mundo, puede mantenerse estable e incluso mejorar. Marta se dio cuenta de que, aunque a veces olvidaba una cita, aún podía explicar recetas, recordar canciones enteras o resolver crucigramas con una agilidad que sorprendía a sus nietos. Además, entendió algo clave. El envejecimiento del cerebro no es lineal. No se trata de una curva descendente que no se puede frenar. Se trata de un equilibrio dinámico entre lo que se pierde y lo que se fortalece. Porque si bien ciertas conexiones neuronales se debilitan, otras pueden volverse más eficientes. Y todo depende, en gran parte, de lo que hacemos día a día. Descubrir cómo funciona su memoria le dio poder. Empezó a prestar atención a los momentos del día en que estaba más lúcida, a notar qué actividades le daban energía mental y cuáles la agotaban. Supo que dormir bien, moverse, socializar y alimentarse de forma saludable no eran solo recomendaciones generales, sino verdaderas llaves para activar su mente. El conocimiento es un antídoto contra el miedo. Y cuanto más sabemos sobre nuestro cerebro, menos nos asusta envejecer. Porque deja de ser un enemigo imprevisible y se convierte en un compañero que podemos cuidar, estimular, amar. ¿Tú sabías que existen distintos tipos de memoria? ¿Notas que algunas cosas las recuerdas mejor que otras? Cuéntame en los comentarios si esto te sorprendió. Puedes usar frases como «No sabía que la memoria podía mejorar» o «Me pasa igual con los recuerdos recientes». Vamos construyendo esta conversación juntos. Un día, mientras tomaban café, Ramiro le contó a Marta que se había perdido volviendo del supermercado. Era una calle por la que pasaba siempre, pero de pronto no supo hacia dónde ir. Estuvo unos minutos detenido, sin saber si girar a la izquierda o seguir derecho. Eso lo dejó inquieto durante días, porque ya no era solo olvidar dónde había dejado las llaves, era no saber cómo volver a casa. Este tipo de situaciones son las que generan alarma real. Porque existen olvidos cotidianos, como no recordar el nombre de un actor o confundir un día de la semana, y luego están esos momentos en los que se pierde la noción del tiempo, del espacio o de las personas. La diferencia es sutil, pero importante. Marta, con lo que había aprendido, le sugirió a Ramiro que hablara con su médico, no desde el miedo, sino desde la prevención, porque detectar a tiempo ciertos síntomas puede hacer una gran diferencia. Muchas veces, lo que parece pérdida de memoria puede deberse a problemas de tiroides, deficiencia de vitamina B12, efectos secundarios de medicamentos o incluso depresión. Y todo eso tiene tratamiento. Pero claro, para detectar algo, primero hay que observar. Y para observar hay que atreverse a hablar. Hablar de lo que pasa, de lo que duele, de lo que asusta. Porque si no se habla, se guarda. Y si se guarda, se transforma en soledad. Ramiro dio el paso. Habló con su familia y con su médico. Le hicieron estudios y descubrieron que su memoria estaba en el límite, pero que no había signos de algo más grave. Aún así, empezó un programa de estimulación cognitiva y notó mejoras. La clave no fue solo el diagnóstico, sino el hecho de no quedarse callado. ¿Te ha pasado algo similar o conoces a alguien que sí? ¿Has sentido que tus olvidos ya no son tan normales? Comparte tu experiencia en los comentarios. Frases como «A veces me pierdo en lugares conocidos» o «Voy a consultar con mi médico» pueden abrir caminos para otros también. A medida que Marta y Ramiro compartían más sus experiencias, comenzaron a notar algo que no habían considerado antes, cómo sus rutinas diarias influían directamente en su memoria.
no era solo una cuestión médica o biológica, sino algo mucho más cotidiano, silencioso, casi invisible: el estilo de vida. Ese conjunto de hábitos que parecían no tener impacto, pero que, en realidad, estaba moldeando sus mentes día a día. Marta se dio cuenta de que, desde que se había jubilado, sus días se habían vuelto cada vez más parecidos entre sí. Se levantaba tarde, comía rápido, miraba televisión durante horas y apenas salía a la calle. El aislamiento no había sido intencional. Simplemente, las invitaciones empezaron a disminuir. Muchas amigas habían cambiado de barrio o de prioridades, y ella no siempre tenía ánimo para buscar nuevos espacios. Pero algo cambió cuando empezó a prestar atención. Notó que cuanto más se quedaba en casa sin hacer nada, más dispersa se sentía, más costaba recordar cosas simples, más le dolía la cabeza sin razón aparente. Ramiro, en cambio, tenía una rutina activa, pero completamente automática. Caminaba todas las mañanas por el mismo camino, compraba en la misma tienda, leía el mismo diario. Todo igual, todos los días. Y aunque eso le daba seguridad, también lo adormecía mentalmente. El cerebro, como cualquier otro órgano, necesita variedad, estímulo, novedad. Hacer siempre lo mismo puede ser cómodo, pero también letal para la agilidad mental. Ambos entendieron, en conversaciones con su terapeuta ocupacional, que el cerebro necesita ser desafiado, que leer cosas nuevas, aprender habilidades diferentes, cambiar los horarios, tener conversaciones inesperadas, todo eso actúa como alimento para la memoria, y que la falta de estímulo constante puede ser un verdadero enemigo. En este punto, se dieron cuenta de que no se trata solo de hacer ejercicio cerebral, sino de vivir con intención, cambiar de banco para sentarse en la plaza, probar una receta que nunca se había hecho, escribir con la mano no dominante por diversión, mirar un documental de un tema desconocido. Todo eso, aunque suene mínimo, puede tener un impacto enorme en la forma en que el cerebro organiza la información. Y hay algo más: la actitud. Marta había comenzado a ver los días con una energía distinta, no como horas que pasar, sino como oportunidades para encender su mente. Ya no se sentía espectadora de su vida, sino protagonista activa. Y eso, más que cualquier suplemento, fue lo que empezó a devolverle claridad. ¿Tú también has sentido que tus días se repiten demasiado? ¿Te has preguntado si eso puede estar afectando tu memoria? Cuéntamelo en los comentarios. Puedes escribir frases como "mis días se parecen demasiado" o "voy a probar a hacer algo nuevo esta semana". Tu experiencia puede inspirar a otros a tomar ese primer paso también. Una noche, Marta se despertó sobresaltada a las 3 de la mañana. No recordaba qué la había despertado, pero sintió esa sensación extraña de tener la mente llena de cosas inconclusas. Se quedó en la cama, mirando el techo, tratando de ordenar pensamientos. Esa noche no pudo volver a dormir y al día siguiente su cabeza era un caos. Olvidó dónde dejó las gafas, repitió una receta que ya había hecho el lunes y hasta confundió el nombre del nieto menor. Y fue ahí cuando cayó la ficha. Tal vez no estaba olvidando tanto, tal vez solo estaba durmiendo mal. El sueño, ese espacio invisible que ocupa 1/3 de nuestras vidas, es uno de los pilares más ignorados del bienestar mental, y sin embargo, tiene un rol fundamental en la memoria. Durante el sueño profundo, el cerebro organiza lo vivido, lo aprendido, lo sentido. Es como un bibliotecario nocturno que acomoda los libros que fuimos acumulando durante el día. Si ese bibliotecario no hace su trabajo, todo queda desordenado, y cuando vamos a buscar una información, simplemente no la encontramos. Ramiro también empezó a observar su descanso. Se dio cuenta de que desde hacía meses se dormía viendo televisión, se despertaba varias veces por la noche y tomaba café hasta tarde sin pensarlo. Todo eso interfería, pero él nunca lo había relacionado con sus olvidos.
Al cambiar pequeñas cosas, como dejar el celular fuera del dormitorio, cenar más liviano y apagar la televisión una hora antes de dormir, comenzó a descansar mejor. Y, como por arte de magia, su memoria mejoró. No es magia, claro, es ciencia. Dormir bien es una forma de limpiar el cerebro de toxinas, de reparar neuronas, de fortalecer conexiones y también de regular el estado de ánimo, que tiene un vínculo directo con nuestra capacidad de atención y, por ende, con la memoria. Muchas veces se busca la solución en pastillas, ejercicios complejos o suplementos, pero la base está en lo simple: dormir, realmente dormir, y permitir que el cuerpo y la mente hagan su trabajo silencioso durante la noche. ¿Te has dado cuenta de cómo duermes afecta tu memoria? ¿Has probado cambiar alguna rutina nocturna? Cuéntamelo en los comentarios usando frases como «voy a mejorar mi descanso» o «dormir bien me ayuda a recordar más». Tu experiencia puede valer oro para alguien que esté luchando con lo mismo. Una tarde, en el mercado, Marta observaba los colores de las frutas con una atención distinta. Desde que comenzó su camino de autoconocimiento mental, algo dentro de ella le decía que lo que comía también podía estar influyendo en cómo pensaba, cómo recordaba, cómo se sentía, y no estaba equivocada. Lo que entra por la boca inevitablemente llega al cerebro y lo transforma. La alimentación es una de esas variables que todos conocen, pero que pocos relacionan directamente con la memoria. Sin embargo, numerosos estudios han demostrado que ciertos alimentos son neuroprotectores, mientras que otros pueden afectar el funcionamiento cognitivo, generar inflamación, fatiga mental y hasta niebla cerebral. Marta comenzó a cambiar pequeños hábitos. Redujo los azúcares, dejó de consumir productos ultraprocesados, aumentó el consumo de omega 3, frutas frescas, verduras de hoja verde, nueces. No se trataba de una dieta estricta, sino de una elección consciente. Ramiro también se sumó y juntos compartían recetas, experimentaban sabores nuevos, cocinaban como un acto de cuidado mutuo. Descubrieron que ciertos ingredientes no solo daban energía física, sino claridad mental. Y además, cocinar activamente se convirtió en otra forma de estimulación cognitiva. Leer una receta, organizar los pasos, recordar medidas y sabores, todo eso ejercita la mente sin que uno se dé cuenta. Alimentarse bien dejó de ser un acto automático y se volvió un ritual de atención, de placer, de conexión con uno mismo. El intestino y el cerebro están unidos por una autopista silenciosa. Lo que se digiere influye directamente en la química cerebral. El equilibrio intestinal puede impactar en el estado de ánimo, en la concentración, en la velocidad para procesar información. Y sí, en la memoria también. ¿Has notado si ciertos alimentos te hacen sentir más alerta o más cansado? ¿Te interesa conocer más sobre lo que comes y cómo afecta tu mente? Cuéntamelo en los comentarios. Usa frases como «voy a cuidar más lo que como» o «nunca pensé que la comida afectara mi memoria». Lo que compartas puede dar el impulso justo a alguien que necesita empezar ese cambio. Una mañana, mientras Marta ordenaba su botiquín, encontró una caja de pastillas que ya ni recordaba haber comprado. Era un suplemento para la circulación, recomendado por una vecina meses atrás. Al revisar las etiquetas, notó que tenía una advertencia sobre posibles efectos secundarios, entre ellos confusión mental. El corazón le dio un vuelco. ¿Y si parte de sus olvidos tenía que ver con lo que estaba tomando? Fue entonces cuando decidió revisar cada uno de sus medicamentos con ayuda de su médico. Y lo que descubrió fue impactante. Muchos fármacos comunes, desde antihistamínicos hasta ansiolíticos suaves, pueden afectar la memoria, la concentración y hasta provocar episodios de desorientación, sobre todo en personas mayores.
El problema no siempre está en el medicamento en sí, sino en la interacción entre varios, en la dosis o en cómo reacciona un cuerpo que ya no procesa igual que antes. Ramiro también tenía su propia experiencia. Había empezado a tomar un relajante muscular por dolores en la espalda. A los pocos días se sentía más lento, le costaba concentrarse en la lectura, se olvidaba de pequeños detalles. Pensó que era casualidad, que tal vez estaba cansado o distraído. Pero al suspender el medicamento bajo supervisión médica, recuperó en pocos días la claridad que sentía perdida. La gran verdad que pocos cuentan es que los medicamentos no son inocentes. Pueden aliviar, sí, pero también entorpecer funciones mentales si no se usan con responsabilidad. Muchas veces, los efectos adversos se confunden con los síntomas del envejecimiento, y ahí está el riesgo. Uno se resigna, sin saber que tal vez el problema está en una simple pastilla. No se trata de dejar todo de golpe, sino de revisar, preguntar, observar, saber qué estás tomando, por qué, cuánto tiempo y cómo te afecta. Esa información puede marcar la diferencia entre una mente nublada y una mente despierta. Marta y Ramiro aprendieron a anotar todo, a llevar una lista a sus consultas médicas, a preguntar sin vergüenza, porque la salud también se defiende con preguntas. ¿Te ha pasado sentirte más confundido o lento después de tomar alguna medicación? ¿Has notado cambios mentales al iniciar un nuevo tratamiento? Cuéntamelo en los comentarios usando frases como «voy a revisar mis medicamentos» o «nunca pensé que una pastilla podía afectar mi memoria». Este tema es más común de lo que crees y compartir puede ayudar a muchos. Una tarde de otoño, Marta y Ramiro pasaron por la plaza del barrio. Bajo un jacarandá lleno de flores violetas, un grupo de adultos mayores jugaba dominó mientras otros resolvían sopas de letras en voz alta. Se acercaron con curiosidad. En cuestión de minutos, estaban jugando también. Lo que empezó como una distracción se convirtió en una rutina esperada. Cada martes, misma hora, mismo banco, nuevas risas. Lo que no sabían es que, al hacerlo, estaban entrenando su cerebro de forma profunda. Cada partida de dominó requería memoria visual, estrategia, cálculo rápido. Cada palabra escondida en el papel activaba conexiones neuronales dormidas. Cada conversación espontánea ejercitaba la escucha, la comprensión, la respuesta rápida. Y todo eso, sin esfuerzo, sin necesidad de tecnología ni grandes programas. La actividad mental no se trata solo de leer libros complejos o aprender un nuevo idioma, aunque eso también ayuda. Se trata de mantener la mente curiosa, abierta, activa, de hacer cosas diferentes, de pensar fuera de la rutina, de resolver problemas, de reírse, de recordar una canción antigua, de escribir una carta a mano. Todo eso mantiene viva la chispa interna que el cerebro necesita para funcionar con fluidez. Ramiro, que siempre fue más reservado, empezó a escribir pequeños relatos sobre su infancia, no para publicarlos, sino como ejercicio. Al escribir, evocaba recuerdos, ordenaba ideas, encontraba palabras nuevas. Su memoria se volvió más nítida. Marta, por su parte, comenzó a escuchar audiolibros mientras cocinaba y luego discutía los temas con sus nietos. Se sentía estimulada, viva. La clave está en no detenerse. El cerebro no entiende de jubilación. Mientras lo uses, te responderá. Mientras lo desafíes, crecerá contigo. No importa si tienes 60, 70 u 85 años. Siempre se puede pensar un poco más allá. ¿Tú haces algo para entrenar tu mente? ¿Te gustan los juegos de palabras, leer o escribir? Cuéntamelo en los comentarios. Puedes escribir frases como «juego dominó con mis amigos» o «voy a escribir un recuerdo esta semana». Cada idea suma y puede ser inspiración para otros. El viento de la tarde sacudía las hojas en el parque mientras Marta se estiraba suavemente, guiada por la profesora de una clase de Tai Chi. Era su primera vez y no sabía bien qué esperar. Ramiro, un poco más escéptico,
La observaba desde un banco, pero después de 10 minutos se animó a imitar los movimientos lentos, casi danzantes, con una sonrisa tímida. Ese día, algo cambió en ellos. Lo que parecía una simple clase al aire libre resultó ser un poderoso estímulo mental. El cuerpo en movimiento envía señales al cerebro. No solo lo oxigena, sino que lo activa, lo organiza, lo estimula. Caminar, bailar, estirarse, todo eso fortalece la memoria más de lo que muchos creen, porque el cuerpo y la mente no están separados. Son parte de un mismo sistema. Marta empezó a caminar más, no por obligación, sino por placer. Notó que, después de 20 minutos caminando entre árboles, sus pensamientos fluían mejor. Tenía ideas más claras, menos ansiedad, más foco. Ramiro descubrió que al bailar con su nieta en casa, recordaba canciones, letras, pasos antiguos. El cuerpo desbloqueaba recuerdos que ni sabía que estaban ahí. El sedentarismo, por el contrario, es un enemigo silencioso. Apaga el cuerpo, apaga el ánimo y con el tiempo también la memoria. Por eso, moverse cada día, aunque sea poco, aunque sea dentro de casa, aunque solo sea levantarse y estirarse, tiene un impacto enorme. Además, el movimiento libera hormonas del bienestar, reduce el estrés, mejora el sueño, y todo eso influye en la claridad mental. No se trata de correr una maratón, se trata de moverse con intención, con alegría, con ritmo. ¿Tú sientes que tu cuerpo influye en cómo piensas? ¿Has notado mejoras en tu memoria cuando te mueves más? Cuéntamelo en los comentarios. Usa frases como caminar me despeja la mente o voy a bailar más seguido. Tu historia puede dar el empujón que alguien necesita para levantarse del sofá y empezar. Una tarde cualquiera, mientras Marta regaba sus plantas en el balcón, vio pasar a su vecina de enfrente, Carmen, caminando sola con expresión apagada. Hacía semanas que no la veía en el club ni en la plaza. Marta la saludó con una sonrisa y por impulso la invitó a tomar un mate. Carmen dudó, pero aceptó. Esa charla improvisada terminó durando más de 2 horas. Rieron, recordaron viejos tiempos, se escucharon sin prisas, y cuando Carmen se fue, ambas sintieron que algo dentro de ella se había encendido. Lo que Marta no sabía era que aquel gesto, tan simple, era más poderoso que muchos tratamientos. La conexión social no es solo un placer emocional, es una necesidad biológica, un ancla para la mente. Estudios muestran que el aislamiento puede tener efectos comparables al tabaquismo o a una mala alimentación. Cuando una persona se siente sola, su cerebro se apaga, su motivación disminuye y con ello también su capacidad de recordar. Ramiro, que había pasado meses evitando reuniones porque le molestaban los ruidos y el bullicio, comenzó a cambiar de actitud. Entendió que no se trataba de estar rodeado de mucha gente, sino de estar bien acompañado. Comenzó a visitar a un amigo los jueves por la tarde, a jugar cartas con su nieto los domingos. No eran eventos grandiosos, pero sí constantes, y en esa constancia encontró energía, conversación, motivación, el diálogo, las risas compartidas, el contacto humano. Todo eso nutre la mente, la obliga a estar presente, a responder, a crear vínculos, a ejercitar la empatía. Una charla puede desbloquear un recuerdo, un abrazo puede dar calma, una anécdota puede inspirar nuevas ideas. El cerebro necesita compañía tanto como el corazón. ¿Sientes que te estás aislando más de lo que quisieras? ¿Tienes alguna persona con la que podrías compartir una charla esta semana? Cuéntamelo en los comentarios. Escribe frases como voy a llamar a ese viejo amigo o conversar me hace bien. Tu intención puede ser el inicio de un reencuentro hermoso y tu historia puede animar a otros a reconectar también. Esa misma noche, Marta encontró una caja vieja con fotos de sus hijos cuando eran pequeños. Al ver una en particular, una Navidad de 1989, todos con gorros de papel, sintió un estremecimiento. No solo recordaba la imagen,
También recordaba el olor del pino, el sabor del pan dulce, las risas, la emoción. Fue como si la memoria hubiera saltado de pronto, como una chispa en medio de la oscuridad. Y es que las emociones son las grandes aliadas del recuerdo. Cuando algo nos conmueve, nos alegra profundamente o nos duele en el alma, el cerebro lo registra con más fuerza. No es casualidad que recordemos claramente una primera cita o el día que despedimos a alguien querido. Las emociones actúan como un pegamento. Sin ellas, los recuerdos se deslizan. Con ellas, se fijan. Ramiro lo notó también al escribir sus relatos. Cada vez que conectaba con una emoción intensa, una vergüenza infantil, un orgullo adolescente, una pérdida, los detalles volvían solos, colores, olores, frases exactas. Era como si su cerebro le dijera, esto importa. La memoria emocional es una herramienta poderosísima que muchas veces subestimamos. No solo ayuda a recordar, también nos orienta, nos enseña, nos conecta con lo vivido y con lo que somos. Por eso, permitirnos sentir, sin bloquear ni esconder, es también una forma de ejercitar la mente. Marta y Ramiro aprendieron a hablar de lo que sentían, a no guardarse las lágrimas ni las carcajadas, porque sabían que en cada emoción expresada había una historia que se afirmaba, y en cada historia que se contaba, un trocito de memoria se fortalecía. ¿Hay alguna emoción que te haya hecho recordar algo con mucha fuerza? ¿Tienes alguna foto o canción que siempre despierta un recuerdo claro? Cuéntamelo en los comentarios con frases como «Esa canción siempre me hace llorar» o «Las fotos viejas me devuelven la vida». Compartir esos momentos emocionales puede ser profundamente sanador. Después de tantos cambios, Marta se miró al espejo una mañana y se dijo algo en voz alta. «Me siento más clara». No era un milagro, ni una cura mágica. Era el resultado de semanas de atención, de nuevos hábitos, de ganas de cuidarse. Ya no tenía miedo cada vez que olvidaba una palabra. Sabía cómo calmarse, cómo reconectar, cómo buscar herramientas. Y eso, en sí, era un triunfo. Ramiro también se notaba distinto. Se animaba a hacer preguntas, a decir no me acuerdo sin vergüenza. Y luego a investigar, a ejercitar, a repetir lo aprendido. Lo que habían entendido ambos era que la memoria no se recupera como si uno presionara un botón, pero sí se puede fortalecer, reorganizar, mejorar. La clave está en la constancia, en el afecto, en la estimulación y sobre todo en la paciencia. A veces, pequeños logros eran grandes victorias. Recordar una dirección sin ayuda, acordarse de una cita médica sin anotarla, encontrar una palabra al segundo intento. Cada uno de esos momentos devolvía seguridad. Y con seguridad todo parecía más posible. La recuperación de la memoria no es lineal ni total, pero es real. Y empieza en el momento en que uno deja de tenerle miedo al olvido y empieza a preguntarse qué puede hacer hoy por su mente. Lo emocional, lo físico, lo social, lo nutricional, todo influye y todo está, en gran parte, en nuestras manos. ¿Has notado alguna mejora desde que empezaste a cuidar tu mente? ¿Te gustaría contar un pequeño logro que te hizo sentir orgulloso? Escribe en los comentarios frases como «recordé algo sin ayuda» o «estoy recuperando mi claridad». Esas palabras pueden ser luz para alguien más. Y ahora que has llegado hasta aquí, es momento de mirar hacia adelante. No con miedo, sino con determinación. Marta y Ramiro no se convirtieron en personas distintas. Siguen teniendo días buenos y otros no tanto. Pero ahora tienen herramientas, tienen conciencia, tienen decisión. Lo más importante que entendieron es que no hay que esperar a que algo grave ocurra para empezar a actuar. Cuidar la memoria no es solo para quien ya olvidó, es para quien quiere seguir viviendo con plenitud, y eso comienza hoy. Hoy puedes salir a caminar, aunque sean 10 minutos. Hoy puedes llamar a alguien con quien hace tiempo no hablas.
Hoy puedes apagar la tele un rato antes y dormir mejor. Hoy puedes probar un nuevo alimento, escribir una anécdota, jugar algo distinto, respirar profundo y observar tu entorno con más presencia. Hoy puedes dar el primer paso hacia una mente más despierta. Y si ya empezaste ese camino, compártelo. Porque cada acción, por pequeña que sea, puede sembrar algo hermoso en ti y en los demás. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál será tu primer paso hoy? Puedes escribir, hoy empiezo o voy a intentarlo. Tus palabras pueden ser la inspiración que alguien necesita para comenzar también. Si has llegado hasta aquí, es porque este tema tocó algo dentro de ti. Y eso, para nosotros, significa todo. Queremos saber cómo este video te ayudó, qué parte resonó contigo, qué historia te recordó a la tuya. Déjanos tu comentario abajo, cuéntanos tu experiencia, tu reflexión, o simplemente escribe cómo te sentiste al ver este contenido. Tu voz es parte de esta comunidad que crece con respeto, cariño y verdad. Y claro, no te olvides de suscribirte al canal para seguir recibiendo contenidos que informan, emocionan y transforman. Dale un me gusta si sentiste que esta información te aportó algo valioso y comparte este video con alguien que lo necesite. A veces, un pequeño gesto puede cambiar el día o la vida de otra persona. Y ahora, antes de despedirnos, te invito a cerrar los ojos por un momento, respirar profundo y orar juntos. Señor, te damos gracias por la vida que nos permites vivir, por la memoria que guarda nuestros recuerdos más amados y por la sabiduría que solo los años pueden darnos. Ilumina nuestra mente, fortalece nuestro corazón y danos la paz para aceptar lo que cambia y la valentía para cuidar de nosotros mismos con amor. Que nunca falte en nosotros la esperanza ni el deseo de aprender, crecer y compartir. Bendice a cada persona que hoy nos acompaña desde el otro lado de la pantalla y que este mensaje sea luz, guía y compañía en su camino. Amén. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video que ya está en la pantalla final.